Bueno, y lo que dicen los títulos, lo que decían los títulos de los diarios hace algunos días, que Toyota no consigue 200 personas con secundario completo para trabajar en su planta de Zárate. Marina, a partir de allí ha aparecido todo tipo de especulación, debate respecto a la educación secundaria. Bueno, y está instalado el tema, ¿no? Así es, Ezequiel. Nosotros vamos a dialogar ahora con Argentinos por la Educación, bueno, para dar cuenta de la terminalidad en los secundarios. Pero antes vamos a repasar algunos datos. Exacto. ¿Qué es lo que dijo el presidente de Toyota, Daniel Herrero? Se nos hace difícil en nuestra área geográfica encontrar esas 200 personas con secundario completo, porque en Buenos Aires se perdió el valor de un secundario y se les hace difícil hasta leer un diario. Tenemos que trabajar con nuestra responsabilidad social en la educación de la Argentina hacia el futuro. Bien, y para hablar de esta cuestión y reflexionar un poco acerca de lo que planteábamos recién, la cantidad de estudiantes argentinos que termina el secundario, que llegan hasta los últimos años y no se reciben. Bueno, para abordar esta cuestión estamos en contacto con Javier Curcio, quien es referente del Observatorio Argentinos por la Educación. Muy buenas tardes, Javier, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. Bueno, Javier, el contexto tiene que ver con plantear el tema y que nos sirva como disparador para saber cómo está el tema de la educación secundaria en la Argentina respecto a los dichos del presidente de Toyota en Argentina. Sí, bueno, la situación que fue noticia en estos últimos días nos da muestras de las dificultades del sistema educativo, en particular en este caso en relación con la terminalidad educativa de la escuela media. Especialmente lo que plantea este comunicado es la dificultad para conseguir estudiantes egresados de la escuela media con capacidades lectoras adecuadas y otro tipo de capacidades vinculadas al ingreso a la planta de Toyota, ¿no es cierto? Lo que encontramos a través de este documento que presenta el Observatorio de Argentinos por la Educación, un trabajo hecho por Mariano Narodowski y otras partes del equipo que yo estuve comentando, tiene que ver con la dificultad de la terminalidad educativa en diferentes grupos sociales, especialmente en los varones de menores recursos, que muestra que de alguna manera la oferta de personas que podrían acceder a esos puestos de trabajo está limitada y que muestra la dificultad, digamos, del sistema educativo para lograr esa terminalidad en condiciones adecuadas, ¿no es cierto? Eso digo que es especialmente para los varones de los primeros quintiles de ingreso. El análisis del trabajo analiza el tercil de ingreso más bajo, ¿no es cierto? El 33% de los estudiantes adolescentes que terminan en una proporción muy baja en los estudios secundarios. Los varones representan alrededor del 2% de los varones que conforman esos grupos sociales los que completan la escuela media. Las mujeres son un poquito más alta la proporción, pero en cualquier caso da muestra de la dificultad para lograr esa terminalidad y conseguir esta condición mínima de inclusión social que representa la escuela media, ¿no es cierto? Javier, ¿es un trabajo que tiene que ver exclusivamente con Zárate o que se ha realizado en otros puntos del territorio nacional? El trabajo analiza la situación del conglomerado vinculado a la ciudad de Zárate y el promedio nacional, y lamentablemente la situación no es muy distinta. En términos de calidad educativa, de la comprensión lectora, que es el indicador que se analiza, la situación de Zárate está un poco por encima del promedio nacional, pero en términos de la terminalidad educativa y en general no hay grandes diferencias, digamos. No, podemos decir que este es un fenómeno, una dificultad extendida en todo el territorio y que, bueno, esto es una muestra de las cuales debe haber muchas más si lo miráramos en otro tipo de industrias o otro tipo de posiciones laborales a lo largo del territorio. Cuando uno analiza los factores de deserción, ¿cuáles son los que, si ustedes lo tienen, los que más han impactado en los últimos tiempos? ¿Cuáles son esos motivos? Bueno, ahí hay varias cuestiones. Toda esta discusión es una discusión previa a la irrupción de la pandemia, ¿no es cierto? Sí. Todos estos datos que
seguramente fueron agravados por la situación de la pandemia, los confinamientos, las dificultades con la presencialidad, etcétera. Pero previo a eso hay cuestiones vinculadas, por ejemplo, al trabajo infantil, que es uno de los principales factores por los cuales hay dificultades en relación con la terminalidad educativa. También cuestiones vinculadas al aprendizaje, a la deserción, a la repitencia, a la acumulación de fracasos que se va dando a lo largo del derrotero estudiantil, podemos decir, de la población en general. En promedio, solamente un 69% de las personas cumplen con la terminalidad educativa para todas las regiones del país y para todos los grupos sociales. Cuando miramos a la situación, tanto a los varones como a las poblaciones de menores niveles de ingreso, esa situación se acentúa y tenemos en promedio para los dos primeros quintiles, para el 40% más pobre de la población, que un 50%, solamente un 50% de las personas no logran completar los estudios secundarios. Eso en la sociedad del conocimiento y en el pleno siglo XXI implica una situación de exclusión muy fuerte y un desafío muy importante, tanto para las políticas educativas como para las políticas que podemos enmarcar en el desarrollo social, el complemento, digamos, a lo que hace la educación, que también tiene que articularse para poder lograr esa terminalidad, calidad de la educación y una posibilidad de inclusión efectiva. Bueno, entonces principalmente varones pobres quedan excluidos del secundario completo. Consultarle, recién hacía referencia a la pandemia y uno intuye que este escenario agravó la situación, pero respecto de épocas anteriores, ¿cómo evoluciona esta problemática? ¿Se viene agravando? ¿Se viene avanzando? ¿Cuál es la tendencia? Más allá de la pandemia, digo, ¿no? Entiendo, sí, entiendo la pregunta. Claramente los pocos resultados que tenemos sobre el impacto de la pandemia van en el sentido contrario a mejorar la situación, ¿no es cierto? Pero claramente eso es lo que sabemos. Hay alguna encuesta rápida que hizo UNICEF mostrando las dificultades de la virtualidad en la educación, los problemas vinculados con el aprendizaje en los hogares, etcétera, y son malas noticias en todo el mundo, pero claramente Argentina acompañando ese proceso y lamentablemente el restablecimiento de la presencialidad, etcétera, genera muchas dificultades y desafíos adicionales a los que teníamos previamente. Si miramos la historia previa, tenemos un hito en la situación educativa que tiene que ver con la instalación a partir de la Ley Federal de Educación en la década de los 90, de la obligatoriedad que crecientemente se fue incorporando, y la Ley de Educación Nacional en el 2006 universaliza, digamos, la obligatoriedad para toda la escuela media, pero esos, digamos, requisitos respecto a la cobertura no son suficientes porque, aunque la norma lo establece como lo que podemos definir como un bien meritorio a la educación y la obligatoriedad de completar los estudios de la escuela media, en los hechos las familias, especialmente las familias más desfavorecidas, no logran con este cumplimiento, condenando de alguna manera a la situación de sus hijos y de las posibilidades de desarrollo futuro y también el vínculo que eso tiene con la transmisión intergeneracional de la pobreza. En términos de calidad, ha habido un retroceso importante, una caída muy fuerte como consecuencia de nuestra crisis de comienzos de siglo. La crisis de 2001-2002 generó una dificultad adicional en la comprensión lectora, en el desempeño vinculado con la matemática, las ciencias, tanto las pruebas a aprender como los operativos previos de medición de la calidad, como las pruebas PISA y otras pruebas internacionales, muestran que la situación del país viene en un deterioro sostenido, en una dificultad con ciertas fluctuaciones hacia el interior de nuestras crisis, con algún repunte en la medida en que la economía y la situación social se favorece, pero sin lograr pasar de estos nuevos pisos muy, muy difíciles, y en un retroceso importante en relación con el resto de los países, donde encontramos que buena parte de los países de América Latina están mejorando su situación relativa respecto a Argentina, y Argentina queda muy rezagada en términos de los mínimos niveles de aprendizaje de matemática, de lengua y de ciencias naturales, que básicamente es lo que se mide en relación con esas líneas.
Vamos a ver con lo que nos encontramos post pandemia, con los estudios. Esto es muy preocupante, un 50% de deserción, esta anestesia social. Parece que son temas que no se ven, lo urgente, como lo decimos siempre, tapa lo importante. En una Argentina que necesita proyectarse a futuro, a estar hablando de estos números es realmente escandaloso. Javier, gracias por el tiempo. Gracias a ustedes. Un abrazo, hasta pronto.